Como bien decía mi esposa, hoy comenzamos una serie. Vamos a estar hablando durante las próximas semanas sobre la serie que hemos titulado Cazando las zorras pequeñas. Amén. Y está basada en Cantares capítulo 2, en el versículo número 15. Si usted ya tiene sus notas, usted me puede acompañar ahí en sus notas. Recuerde que hay notas en inglés y notas en español. Amén. Entonces, ahí en sus notas usted va a encontrar el texto que nos va a ayudar no solamente para desarrollar el tema de esta mañana, sino que también los próximos, todo estaremos basándolo en este versículo 15 de Cantares capítulo número 2. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Durante las próximas semanas estaremos hablando sobre esta temática que de alguna manera nos va a ayudar a descubrir lo destructivos que pueden llegar a ser aquellos pecados que a veces nosotros consideramos como pecados inofensivos, amén, como pecados aceptables, como pecados pequeños, amén. Aquí no se habla de leones, no se habla de oso, ¿verdad? Cuando habla de cazar algo, no está hablando cacen un oso, cacen un lobo, cacen un león. Está diciendo cacen las zorras pequeñas. Y vamos a utilizar esa expresión o esa frase para descubrir aquellas cosas que pudieran estar siendo utilizadas por el enemigo para destruir aquello que Dios quiere cultivar en nuestros corazones. Lo cierto es que vivimos tiempos en los que el pecado ya no se esconde. Amén. Pero muchas veces, y escuche esto, lo que más daña no es el pecado que se ve con facilidad o que es escandaloso, sino aquel que toleramos, que justificamos o que simplemente nosotros ignoramos porque nos parece inofensivo, amén, porque nos parece que no está tan mal, ¿verdad? Que no nos daña. Sin embargo, pecados que nos parecen, que no parecen peligrosos, pero que silenciosamente están echando a perder la viña de nuestra alma. Las viñas en este sentido representan lo que Dios está cultivando en nosotros, nuestro carácter. Dios quiere trabajar en nuestro carácter, Dios quiere trabajar en nuestra comunión con Él. Dios también quiere y está trabajando, cultivando nuestra santidad, nuestra integridad. Y las zorras pequeñas son esos pecados sutiles, ocultos, socialmente aceptados, pero igualmente destructivos. Amén. Porque aunque nosotros de alguna manera quisiéramos minimizar algunas cosas, el pecado es pecado. No hay tal cosa como pecado pequeño, no hay tal cosa como pecadito. Amén. No hay tal cosa como pecado pequeño. El pecado es pecado y siempre el propósito del pecado es alejarnos de Dios. Amén. El pecado siempre buscará cumplir, llámelo como usted lo quiera llamar, pecado grande, pecado chico, pecado mediano, pero el pecado siempre buscará cumplir su propósito y el propósito del pecado es alejarnos de Dios. Cuando hablamos de cazar las zorras pequeñas, es importante considerar el contexto de esta frase que utiliza Cantares en el capítulo 2, versículo número 15. Las zorras pequeñas eran animales astutos que atacaban de noche o en la sombra, cuando eran difíciles de detectar y capaces de colocarse en las viñas para dañar las plantas y echar a perder el fruto. Por ser pequeñas, no causaban alarma inmediata. Amén. Eran fáciles de escabullirse entre las sombras y entre la oscuridad. Su peligro estaba, y esto es interesante, porque el peligro se centraba en que la presencia de estos pequeños animalitos no se notaban con facilidad hasta que el daño ya estuviera hecho. Estos animalitos no destruían de golpe en la planta. Ellos, aleluya, iban
estaban matando de a poco la planta. ¿Por qué? Porque al ser pequeños no alcanzaban el fruto que estaba en las ramas, no alcanzaban los brotes allá arriba en las ramas, y entonces se concentraban a escarbar y empezarse a comer la raíz, y de esta manera acababan con toda la planta y con cultivos enteros. Por eso Cantar de los Cantares nos advierte: tienen que cazar las zorras pequeñas, porque lo que parece no tan malo, lo que parece no tan ofensivo, lo que parece, aleluya, pequeño, a lo largo puede, aleluya, llegar a matar la cosecha. Cazad las zorras pequeñas. Esas actitudes que, aunque pequeñas, pueden estar minando el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Esas mentiritas piadosas, ¿verdad? Que de pronto usted dice: bueno, fue piadosamente que tuve que decir esa mentirita, ¿verdad? Bueno, esas mentiritas piadosas, ese orgullo disimulado, esa mirada que no pasó simplemente de una simple mirada. Bueno, aunque esto parece poco, puede estar echando a perder toda la viña, puede estar echando a perder todo el cultivo que el Señor está intentando, aleluya, realizar en nuestras vidas. Son pecados sutiles, ocultos, pecados que parecen inofensivos. Otros de ellos pudieran ser, aleluya, una crítica disfrazada, un resentimiento escondido, una doble intención, actitudes normalizadas, hábitos silenciosos, chismes camuflajeados de preocupación. Todas estas cosas, aunque parecen no ser tan malos, inclusive inofensivos, pueden estar erosionando la santidad, la obediencia, la pasión por Dios y la integridad que todo cristiano debemos desarrollar. Cazad las zorras pequeñas es una frase que sugiere una urgencia espiritual, porque si no lo hacemos, esto puede llevarnos, aleluya, a perderlo todo. Aunque nosotros pensemos, aleluya, que por ser pequeño no causará absolutamente ningún daño. Lo pequeño que toleras hoy puede destruir lo precioso que Dios está queriendo cultivar en ti. Una cosa tan pequeña, ¿qué puede hacer? Bueno, las zorras pequeñas son como vivir dentro de una habitación que tiene una fuga lenta de gas. Amén. Una fuga lenta de gas, no lo ves, no lo hueles, pero de a poco te va adormeciendo hasta apagarte completamente. Ese pecado que aceptamos, por más pequeño, por más que querramos minimizarlo, puede llegar a adormecer el alma hasta silenciar la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el peligro más grande de todo ello? Bueno, el mayor peligro del pecado no está solo en que lo practiquemos, sino en que aprendamos a vivir cómodamente con él. Por eso dice la Biblia: cazad las zorras pequeñas. El verdadero peligro no es solo cometer el pecado, el verdadero peligro es acostumbrarnos a él y aprender a vivir con él. Así que durante las próximas semanas vamos a desarrollar una cacería. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a desarrollar una cacería, pero no vamos a utilizar armas humanas. Vamos a utilizar la verdad de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo para descubrir aquellas pequeñas cosas que pudieran estar echando a perder la viña de nuestras vidas y de nuestro corazón. Pero tú y yo no podemos cazar lo que no estamos dispuestos a reconocer. Mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo número 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Si queremos nosotros, aleluya, eliminar aquellas cosas pequeñas que pudieran estar
haciendo que nuestro cultivo no esté desarrollando el fruto que Dios espera de nosotros, necesitamos considerar las recomendaciones que nos da el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo número 2. Y hoy voy a comenzar diciendo algunas razones por las cuales Pablo hace el llamado a la iglesia, porque recuerde esto: Pablo no está hablándole a inconversos, Pablo no le está hablando a incrédulos, Pablo no le está hablando a la gente que está fuera de la iglesia, Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, le está hablando a una comunidad de fe como lo somos usted y yo. Necesitamos poner atención al llamado que hace el apóstol Pablo diciendo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo quiero responder a una pregunta: ¿por qué Pablo? ¿Qué razones tenía Pablo para hacer este llamado? Bueno, hay tres cosas que yo quiero enumerar. En primer lugar, la primera razón por la cual Pablo nos dice que no tenemos que imitar o no debemos imitar las conductas ni las costumbres de este mundo es porque la cultura redefine lo moral constantemente, continuamente. Nuestra cultura, nuestra sociedad está redefiniendo, aleluya, lo que se conoce como moral. Pablo sabía y tenía claro que la moral del mundo no es estable, sino que es relativa, cambia constantemente, está sujeta a las modas, a las ideologías, a las conveniencias humanas. Esta sociedad, o en esta sociedad, es común que lo que hoy se acepta mañana puede ser condenado y viceversa. ¿Por qué? Porque constantemente nuestra cultura, nuestra sociedad está cambiando sus valores, está, aleluya, continuamente cambiando los estándares y continuamente está, aleluya, generando nuevas cosas, de tal forma que lo que ayer era escandaloso hoy se celebra bajo la bandera del progreso, porque la cultura redefine el bien y el mal según sus propias conveniencias, de tal manera que lo que antes hería nuestra conciencia en nuestra sociedad, ahora simplemente apenas nos pudiera incomodar. Pero nos hemos vuelto tolerantes, nos hemos vuelto, aleluya, de alguna manera nos hemos dejado llevar por ese pensamiento de esta cultura. Pablo dice: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque imitar las conductas, adaptarnos a las conductas y a las costumbres de este mundo puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso, porque si la cultura de este mundo determina la manera en que nosotros nos desenvolvemos, entonces nuestra vida, aleluya, será una vida inestable. ¿Por qué? Porque esta sociedad cambia constantemente, porque la forma de ver el bien y el mal en la sociedad está cambiando, aleluya, continuamente. Ya el profeta Isaías lo decía en Isaías capítulo 5 versículo 20. Isaías dice lo siguiente: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay un lamento en el corazón del profeta. Hay un dolor que se escucha en su profecía a causa de una cultura que está confundida, a causa de una cultura inestable, a causa de una cultura que está dominada por el pecado. Por eso dice Pablo: no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque la consecuencia no será nada bueno. El mundo pasa, dice la Biblia, y sus deseos. Este mundo cambia constantemente. Lo que antes era bueno, ahora no lo es. Y lo que antes era malo, ahora es aceptable. Ahora se permite. Ahora, aleluya, se avala de muchas formas. Por eso necesitamos, aleluya, necesitamos seguir adelante, perseverando, aleluya, en la autoridad, bajo la autoridad
autoridad, aleluya, y la cobertura que nos da el Señor a través de su palabra. Porque este mundo pasa sus deseos, pero la Biblia dice que el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde, esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. El hijo pródigo se dejó dominar por pensamientos, aleluya, ajenos a la voluntad de su padre. El hijo pródigo se dejó llevar por falsos valores. Él pensaba que su vida estaba mejor fuera de casa, que lo mejor lo estaba esperando fuera de las puertas de su casa. Él pensó que las cosas estarían, aleluya, mejor fuera de la voluntad de su padre, pero qué equivocado estaba, como le están todos aquellos que se dejan dominar por las conductas, las costumbres y los valores de este mundo. Pronto el hijo pródigo se dio cuenta lo malo que él estaba, porque allá afuera en el mundo no hay nada bueno que nos puede estar esperando. Por eso dice el profeta Isaías: ay, aleluya, ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. La traducción lenguaje actual utiliza esta expresión: qué mal les va a ir a ustedes que dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. A veces esas pequeñas ideas, como no es tan malo o todo el mundo lo hace, parecen inofensivas, pero son como esas pequeñas zorras que destruyen las viñas. Amén. Por eso dice Cantar de los Cantares: cazad las zorras pequeñas. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, porque no podemos edificar una vida santa, una fe firme. No podemos desarrollar familias estables sobre los planos inestables de una sociedad que cambia constantemente, aleluya, sus valores. El problema de los pecados aparentemente inofensivos no es solo que están mal, sino aquello que parece bien, pero no lo es. Amén. Tengamos cuidado, parecen inofensivos, parece que no van a dañar. Parece que esa decisión no te va a afectar. Parece que ese paso que vas a dar es, aleluya, no va a trascender más allá de un simple momento. Hay que tener cuidado, porque lo que parece, aleluya, bueno, aleluya, no basta con que parezca bueno, porque lo que parece simplemente no lo es. Simplemente no te dejes llevar por las apariencias. La Biblia lo dice en Proverbios 14, versículo 12: hay un camino que al hombre le parece recto. Note esto, no dice que es recto. No dice que es recto, parece. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones basando, aleluya, nuestras decisiones precisamente en lo que parece? Y qué sorpresa nos hemos llevado. Amén. Lo que parece no es real, es simplemente apariencia. Aunque parezca bueno, aunque parezca atractivo, aunque parezca estable, si no lo es, ten cuidado, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, aleluya, pero acaban por ser caminos de muerte. Necesitamos, aleluya, tomar el consejo del apóstol Pablo: no imiten ni las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué? Porque sus valores son inestables. Porque sus valores son inestables. Usted no depositaría una inversión, aleluya, en una agencia donde no hay estabilidad. Amén. En un tiempo donde no hay estabilidad, usted no tendría la confianza como para invertir, aleluya, en un producto que usted sabe que no le da garantías. Bueno, usted no puede depositar su vida, usted no puede depositar su confianza, usted no puede, aleluya, descansar con la tranquilidad de vida en un lugar donde no hay garantías. La única garantía
que usted y yo podemos tener es cuando descansamos en la persona, aleluya, de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos lo creen? Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Sabe que el consejo que Pablo nos da en Romanos capítulo 12, versículo 2, aleluya, no es exclusivo de él? También Juan nos dice, aleluya, esa misma idea Juan también nos la da en primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece, note esto, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso, dice Juan, proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Hay inestabilidad. Esos valores, aleluya, cambian constantemente. Dice, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Entonces, aleluya, necesitamos mantener nuestra vida en las manos del Señor. La segunda razón que nos da el apóstol Pablo, aleluya, del por qué no debemos imitar al mundo, ni sus conductas, ni sus costumbres, es porque la conformidad es enemiga de la transformación. La conformidad, conformarse. Después de entender que la cultura redefine lo moral constantemente, surge una pregunta clave: ¿cómo resistimos esa presión sin caer en lo mismo? ¿Cómo evitar adaptarnos al mundo si estamos aquí? Amén. ¿Cómo evitar, aleluya, conformarnos a vivir de la misma manera en la que vive el mundo? Constantemente estamos siendo bombardeados a través de muchas formas. El mundo trata de influenciarnos a través de muchas maneras. El mundo trata, aleluya, de que nosotros nos adaptemos a él. Vamos a leer Romanos 12:2, pero ahora vamos a leerlo en la versión Reina Valera del 60. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay dos caminos opuestos, completamente opuestos. Uno de ellos es conformarse al mundo y el otro es ser transformado por Dios. Son dos caminos opuestos. Usted no puede tomar los dos. Usted tendrá que decidirse por alguno, elegir uno, decantarse por alguno de los dos. Pero todo cristiano es llamado a vivir contraculturalmente, es decir, a no vivir adaptados al mundo, a las formas del mundo, al molde del mundo. La palabra no os conforméis, o la palabra conformarse, viene del griego, que significa adaptarse exteriormente, amoldarse a un molde y representar algo que no necesariamente es real por dentro. En otras palabras, conformarse es vivir una apariencia y no una transformación. Por eso dice Pablo: no se conformen, no vivan de apariencias. Y es ahí donde muchas personas tropiezan, muchos cristianos tropiezan, porque hay personas, aleluya, que parecen cristianos, porque hablan como cristianos, visten como cristianos, aleluya, pero no han sido transformados desde adentro hacia afuera. Todavía su forma de pensar sigue adaptada, aleluya, o moldeada por el mundo. Pablo hace un llamado: no puedes caminar en los dos caminos. Tienes que decidir: o te conformas o te transformas. Pero no puedes transitar por los dos caminos, aleluya, al mismo tiempo. Porque cuando comenzamos a conformarnos, algo sutil y peligroso comienza a ocurrir. Empezamos a justificar lo que Dios no justifica.
Empezamos a justificar comportamientos que Dios desaprueba. Y empezamos a generar pensamientos como no es para tanto. Bueno, quizás no está tan bien, pero no es para tanto. Es más, todos lo hacen. Y hasta decimos, Dios conoce mi corazón. Porque a Dios lo que interesa es nuestro corazón. Estos pensamientos comienzan a apoderarse de nuestra mente como pequeñas excusas que revelan una conciencia que ya está adaptada a lo incorrecto y a la cultura de este mundo. Pablo dice: no imiten ni las costumbres ni las conductas de este mundo. Una persona que, aleluya, empieza a adaptarse y a conformarse, aleluya, expresa una tibieza espiritual. Aquellos creyentes, por eso Pablo le está hablando a la iglesia en Roma: no se adapten, no se conformen, porque eso puede provocar en ustedes una tibieza espiritual. Y una persona tibia no toma una posición clara, es decir, no es totalmente mundano, pero tampoco es totalmente comprometido. Una persona tibia no incomoda. Una persona tibia simplemente no es confrontada por el pecado y no es desafiada para vivir una vida aceptable delante de los ojos del Señor. Una persona tibia se vuelve una persona sin impacto. Imagínese, aleluya, una iglesia espiritualmente tibia es una iglesia que no impacta, es una iglesia que no incomoda a la sociedad, pero tampoco cambia la sociedad. Y Dios no nos llamó a hacer esa clase de iglesia, ¿estamos de acuerdo? Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha llamado a alumbrar. La Biblia dice: alumbre vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Necesitamos, aleluya, no conformarnos. Dios no nos llama a conformarnos, porque una fe que se conforma es una fe tibia que no molesta a nadie, pero tampoco cambia absolutamente a nadie. Hay una figura en Apocalipsis capítulo 3. Usted lee el versículo 16. Jesús está hablando a través de Juan en su revelación. Jesús está hablando a la iglesia de la Odisea. Y esta iglesia, aleluya, era caracterizada en las palabras que Jesús les da por su tibieza espiritual. En Apocalipsis 3 versículo 16 la Biblia dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia, la Odisea, era una ciudad ubicada en un valle en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, aleluya, la Turquía moderna. Pero hay un dato interesante: Jesús está hablando de su tibieza, pero para hacerles ver la tibieza en la que ellos vivían. Ellos entendían todo lo que quizá para nosotros es un poquito complicado entenderlo a simple vista, pero para ellos, cuando Jesús les está hablando de tibieza, ellos saben a lo que se está refiriendo. ¿Por qué? Porque su posición geográfica, hermanos, aleluya, Jesús utiliza una posición geográfica para hacerles saber su condición espiritual. Esta ciudad de la Odisea tenía al norte, a unos 10 kilómetros al norte de su ciudad, la Odisea tenía una iglesia, una ciudad llamada Hierápolis. Y esta ciudad era muy famosa en aquellos tiempos, aleluya, por sus aguas termales. Esas aguas calientes, aleluya, que eran conocidas o reconocidas como aguas curativas. La gente iba, sobre todo esas personas que tenían algún tipo de problema muscular o asuntos, aleluya, de dolores de huesos, iban a esas aguas porque se sentían reconfortados, se sentían, aleluya, de alguna manera aliviados cada vez que iban y tomaban un tiempo para entrar a esas aguas termales. Por eso las aguas calientes, aleluya, de Hierápolis eran conocidas como aguas curativas. Pero a unos 15 kilómetros estaba la ciudad de Colosas.
Y en Colosas también había fuentes de agua. Pero a diferencia de las aguas en Hierápolis, que eran calientes, las aguas de Colosas eran aguas frías, pero eran aguas conocidas como aguas refrescantes. Y la gente acudía a Colosas porque era un gusto, era un deleite llegar a Colosas y tomar su agua. Y el agua de Colosas refrescaba, mientras que en Hierápolis las aguas curaban los dolores del cuerpo. Las aguas de Colosas refrescaban y animaban a las personas. Era un deleite beber las aguas de Colosas. Pero ¿sabe qué? En la Odisea no había fuentes de aguas. Ellos no tenían fuente de agua propia, así que ellos, aleluya, tenían a través de acueductos, tenían que transportar el agua de Hierápolis. Y entonces el agua de Hierápolis que salía caliente, cuando llegaba, aleluya, hasta la ciudad de la Odisea, esa agua, hermanos, no llegaba caliente. Esa agua llegaba tibia. No solamente tibia, llegaba sucia y llegaba maloliente. Así que nadie quería probar las aguas de la Odisea. Nadie quería llegar a la Odisea y decir: denme de tomar de su agua. ¿Por qué? Porque esa agua era un agua que no sanaba, era un agua que no refrescaba, era un agua tibia que nadie quería tomar. De ahí que cuando Cristo dice: por cuanto no eres frío ni caliente, pero eres tibio, produces un malestar en mi estómago. Aleluya, eso es lo que está diciendo el Señor. Tú produces que te vomite. Tú produces, aleluya, que no te acepte en mi estómago. El Señor está hablando a la iglesia de la Odisea, aleluya, a reconocer su condición no solamente geográfica, a reconocer, aleluya, que por su tibieza, por su indiferencia, se habían vuelto insípidos, apáticos. Aleluya, su agua, aleluya, no refrescaba con su testimonio. Su agua no sanaba con su amor. Su agua no impactaba con su fe. Aleluya. Y por eso dice: te vomitaré de mi boca. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El llamado de Pablo no es a conformarnos. El llamado de Pablo es a transformarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ha llamado, aleluya, para transformarnos. Y a diferencia de la palabra que conformarse, la palabra transformarse que utiliza Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2, esa palabra transformarse viene del griego metamorfo, de donde traducimos la palabra metamorfosis. De un cambio, hablamos de un cambio profundo, desde el interior, desde la raíz, desde adentro. Un cambio real, no apariencias. Mientras que conformarse, aleluya, tiene que ver con aparentar algo que no es. Transformarse nos habla de un cambio genuino, de un cambio real. Aleluya, cuando hablamos de ser transformados, y esto es algo que hemos mencionado durante los martes en la temática que hemos estado tratando sobre la verdad, libertad verdadera, y mencionábamos en uno de los días, mencionábamos, aleluya, el tema de la regeneración. Y yo les decía que ser regenerado no es hacer una mejor versión de nosotros. Cuando el Señor nos regenera, no es que quite aquellas cosas malas y ponga piezas nuevas para que entonces podamos estar, aleluya, o presentar una mejor versión de lo que somos. No, el Señor no vino a hacer una mejor versión de ti, ni una mejor versión de mí. Él vino a hacernos nuevos. Bendito sea el nombre del Señor. Él vino a hacer una obra nueva en nuestras vidas. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. Den un aplauso a nuestro amado Señor. Dios no quiere una versión editada de ti ni de mí. Lo que Él quiere es una vida transformada por Él. Ser transformado no es maquillarnos espiritualmente.
No es ocultarnos detrás de un maquillaje, no es mejorarnos un poco, es hacernos de nuevo, es dejar que Dios rompa el molde del mundo y te dé una nueva forma de pensar. Porque si queremos un cambio real, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos ese cambio de adentro hacia afuera. Usted puede cambiar pensando en ayudar, no sé, las relaciones dentro de su familia o dentro de su matrimonio. Usted puede cambiar su recámara, usted puede cambiar su sala, usted puede cambiar su fachada y poner otro tipo de pintura para dar un ambiente distinto a su casa. Pero si no cambian los que habitan esa casa, si no hay un cambio en las personas que habitan esa casa, la fachada se verá bonita, pero dentro de la casa no habrá paz y no habrá armonía. No habrá buenas relaciones. Necesitamos cambios verdaderos. Necesitamos hacer un cambio de adentro hacia afuera. Y si queremos cambiar, aleluya, ser transformados, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Detrás de esas faltas, de esos errores, de esos pecados que a veces tratamos de ocultar, de esas apariencias, hay un pensamiento equivocado. Detrás de ese pecado de ese acto de rebeldía ante Dios, hay un pensamiento equivocado que tú necesitas cambiar. Por eso dice, aleluya, dejen que les cambie su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. ¿Cuándo fue cuando el hijo pródigo, aleluya, pudo encontrarse con la bendición de estar en casa con su padre? Cuando cambió su manera de pensar. Entonces dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre están en mejor condición que en la que yo me encuentro? Empezó a pensar diferente. Empezó a cambiar su manera de pensar. Y entonces dijo, regresaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado como tu hijo. Tómame como otro más de tus jornaleros. Qué sorpresa se llevó el hijo pródigo cuando su padre lo recibe y le dice: tú nunca has dejado de ser mi hijo. Él quiere transformar nuestros corazones, pero para hacerlo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Efesios capítulo 4 versículo 23. Aleluya, nos dice, o mejor dicho, afirma esta idea de Romanos 12 versículo 2. La Biblia dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Somos llamados entonces no a conformarnos, sino a transformarnos. Pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo vamos a lograr que esa obra de transformación siga desarrollándose en nuestras vidas? Porque, y lo decía esta mañana en el primer servicio de las 9:30, lo decía, que la transformación no es un acontecimiento que sucede una vez. Amén. Ser transformados no es un momento, ser transformados es un proceso. Amén. Es un proceso continuo que no se debe detener en nuestras vidas si queremos realizar en nuestros corazones el propósito de Dios para nosotros. Necesitamos ser transformados, pero para lograrlo hay algunos pasos prácticos que usted y yo necesitamos entender. En primer lugar, ya lo hemos mencionado, no debemos imitar los moldes del mundo. No podemos adaptarnos a los valores de este mundo. Tenemos que tener cuidado con adaptarnos a los valores de este mundo, a las actitudes del mundo, a las prácticas, solo porque son populares. Aunque ya esa palabra popular no se utiliza mucho, ¿no? Ahora es aquellas prácticas, actitudes y valores que se hacen virales. Amén. Ahora esa es la palabra que se utiliza. Lo que es viral, no siempre lo que es viral es aprobado por Dios. Así que tenemos que filtrar aquello que es popular, aquello que es viral, aquellos valores, aquellas actitudes, aquellas prácticas. Tenemos que filtrarlas, y una manera de filtrarlas para no imitarlas, los moldes del mundo. Una manera de hacerlo es hacernos una pregunta: ¿esto agrada a Dios o solo encaja con lo que todos hacen? Hay que preguntarnos, ¿esto realmente, esta decisión, este paso, esto que voy a hacer,
E incluso esto que estoy pensando, este pensamiento que se está generando en mi mente acerca de algo, ¿agrada a Dios o simplemente me lleva a encajar con lo que todos hacen? Segundo, también dice, no debemos normalizar el pecado en nuestras vidas. Este es uno de los peligros actuales. Cuidado cuando permitimos que la cultura anestesie nuestra alma, de tal forma que empecemos a llamar de muchas maneras, de otras maneras menos pecado a lo que es pecado o a lo que Dios llama pecado. Cuidado cuando empezamos a normalizar el pecado en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la cultura cambia constantemente, lo hemos dicho. Así que la cultura no podemos nosotros señalar si algo está bien o algo está mal porque sea viral en las redes sociales. Porque ahora incluso, hermanos, las redes sociales dictaminan lo que está bien. Entonces cancelan ciertas publicaciones. ¿Por qué? Porque esto no está bien. Esto está mal, esto está bien. Y empezamos a dejarnos dominar por la forma en que el mundo piensa, las redes sociales piensan, la internet piensa. Tenemos que tener cuidado. No podemos utilizar la cultura como una regla para decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuidado cuando permitimos que la cultura determine lo que está bien y lo que está mal. Amén. Si tenemos que buscar una regla que determine qué es lo que está bien y está mal, es la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Es la palabra de Dios. La palabra es nuestra regla, nuestra norma de fe y de conducta. La palabra es quien dicta. La palabra del Señor, dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El salmista luchaba con las mismas luchas con las que tú y yo luchamos, pero el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No podemos normalizar el pecado en nuestras vidas. No permita que el pecado se normalice. No porque todos lo hacen quiera decir que está correcto. Cuando el pecado se disfraza de luz, es más peligroso que nunca. Cuidado, cuidado. Así que si tú necesitas justificar algo, probablemente no deberías hacerlo. Alguien me dijo una ocasión cuando era un poco más joven, hace unos cuantos ayeres. Recuerdo que alguien me dijo estas palabras: si tú necesitas explicar lo que haces, entonces lo que haces no está lo suficientemente claro. Si usted necesita dar explicaciones de sus acciones, si usted necesita dar explicaciones de lo que está haciendo, entonces lo que usted está haciendo, amén. A veces, por eso caemos a veces en justificar, en excusar, en de alguna manera bajar los estándares para entonces sentirnos un poco más relajados, no tan desafiados y no tan confrontados con una realidad. Y esa realidad es que delante de Dios el pecado no, escucha esto, mire, lo voy a decir de esta manera: el pecado no ha dejado de ser destructivo. Lo que ha pasado es que hemos dejado de ser sensibles a la voz del Señor. Hemos dejado de ser sensibles a la voz del Señor. Siguiente, no debemos seguir la corriente del mundo. Cuidado cuando nos dejamos llevar por la corriente. Ir con la corriente es muy fácil. Ir contra la corriente es lo verdaderamente difícil. Mateo capítulo 7 versículo 13 al 14 dice: solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Tenemos que tener cuidado, no porque el fluir
¿verdad? De la corriente, hermanos, aleluya, vayas a cierta dirección, quiera decir que nosotros tenemos que seguir esa misma dirección. Aleluya, usted y yo somos llamados a no conformarnos, hemos sido llamados a ser transformados, y muchas veces, aleluya, el ser transformados te va a poner en una posición en la que tú tengas que nadar en contra de la corriente. Amén. Muchas veces te va a tener que llevar a tener que nadar en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque la puerta que lleva al infierno es muy amplia y muchos transitan y entran por ella. Pero la puerta que nos lleva a la vida eterna es angosta, y dice Jesús, muy pocos son las que entran por ella. Así que no siga la corriente. No siga la corriente, porque el hecho de que todos lo hagan no quiere decir que es correcto. Y por último, no debes vivir para agradar al mundo, sino a Dios. Gálatas capítulo 1 verso 10, el apóstol Pablo dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pablo lo entendía muy bien. Si mi objetivo sería o fuera agradar a las personas, entonces yo no sería siervo del Señor. La conformidad es cómoda, pero también es peligrosa. La transformación a veces es incómoda, pero siempre será gloriosa. Siempre será gloriosa. Usted y yo fuimos llamados, o no fuimos llamados a encajar con el mundo, fuimos llamados a brillar en el mundo. Y tú y yo no podemos brillar, no podemos cambiar al mundo si todavía nos parecemos a él. ¿Qué les parece? Necesitamos cazar esas zorras pequeñas que tratan de dañar el cultivo, la obra de Dios en nuestras vidas. Y para hacerlo no podemos conformarnos. El punto número 3, solamente voy a mencionar algunas cosas porque ya el tiempo ha avanzado, pero el punto número 3, lo culturalmente normal puede apagar tu conciencia espiritual. Por eso no puedes imitar al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque al permitir, aleluya, que el mundo se filtre en nuestras vidas, podemos entrar por caminos peligrosos en los que nuestra conciencia espiritual, ¿qué es la conciencia espiritual? La capacidad que Dios nos da para percibir su presencia, para comprender su palabra, para vivir según su espíritu y según su voluntad. Esa conciencia espiritual es la que facilita que tú y yo podamos reconocer, que podamos responder y relacionarnos con Dios como Él quiere que lo hagamos. Pero ¿qué sucede si esa conciencia espiritual se apaga? ¿Qué sucede si esa conciencia espiritual, aleluya, simplemente no sabe cómo responder, no sabe cómo reconocer, no sabe cómo relacionarse con Dios? Por eso dice Pablo: no imiten ni las conductas ni las costumbres de este mundo, porque si lo hacen, su conciencia espiritual, aleluya, va a dejar de reconocer, va a dejar de responder y va a dejar, aleluya, de relacionarse con Dios como Él espera que lo hagamos. Le doy un ejemplo. Al apóstol Pedro, bueno, lo conocemos como Simón Pedro, en ese momento cuando Jesús se acerca a él y le dice: Simón, Simón, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Porque él decía: Señor, si hasta la muerte es necesario, te voy a seguir. Pero le dijo el Señor: antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Y sabe qué sucedió? La Biblia dice, aunque Pedro decía que eso sería imposible, aunque él pensaba que eso nunca llegaría,
él no se dio cuenta cómo las zorras pequeñas empezaron a dañar su cultivo. Y cada vez que su fe era confrontada, él no se dio cuenta, no supo cómo responder, no supo cómo reaccionar a esas zorras pequeñas que iban comiendo, aleluya, el cultivo en su vida. Y para cuando menos se dio cuenta, Pedro ya había negado a Jesús y el gallo ya había comenzado a cantar. Dios quiere que tú y yo, aleluya, mantengamos nuestro corazón en la dirección, aleluya, que Él espera de nosotros. No se trata de perdernos en la inmensidad de una cultura que hoy día llama blanco a lo que realmente es gris, que hoy día llama blanco a lo que realmente es beige. Yo no sé si usted ha pasado, pero usted ha llegado a la casa de pintura buscando un color blanco y de pronto llega pensando en que se iba a encontrar con una paleta que dice aquí es blanco, y resulta que cuando usted llega hay una infinidad de blancos. ¿A poco no? Y entonces llega a su cocina, usted quería una cocina blanca, pero cuando lo pone, aleluya, en referencia con otro color, se da cuenta que esa cocina blanca que usted deseaba de pronto se empieza a ver un poco gris, un poco tirada beige, un poco tirada rosa o azulada o morada o lila. ¿A poco no les ha pasado eso? ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Aleluya, de vivir en esos tonos grises, beiges, lilas, que parecen blancos. Amén. Que de pronto, hermanos, dejan de ser grises, dejan de ser beige, para entonces ser blancos en nuestra conciencia. Cuidado, iglesia, póngase de pie conmigo. Los veo muy serios a todos. Cuando empezamos a decir que lo gris es blanco, es porque el mundo se ha adaptado en nuestra mente, porque nos hemos conformado, porque nos hemos dejado amoldar a los pensamientos, a las formas y a los valores de este mundo. Quizás usted pregunte, bueno, pastor, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que filtrar lo que vemos, lo que escuchamos a la luz de la palabra del Señor. Tenemos nosotros que orar a Dios y pedirle al Señor que Él guíe nuestras vidas, nuestros corazones. Pedir que el Espíritu Santo, aleluya, desarrolle en nosotros cada vez más la obra de Cristo y su carácter en nuestras vidas. El salmista lo sabía. Por eso cuando él oraba a Dios, en el Salmo 139, versículo 23 al 24, el salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Yo le pregunto en esta tarde, ¿pudiéramos nosotros orar de esa misma manera? ¿Pudiéramos nosotros orar de la misma forma en la que el salmista ora en este Salmo 139? ¿Pudiéramos decirle al Señor: examíname? A lo mejor usted dice que sí. Ahí surge otra pregunta. Así como un niño de 3, 4, 5 años, ¿no? Que nunca termina de preguntar. Y entonces yo le pregunto, bueno, si pudiéramos orar y decirle al Señor: examíname, la pregunta sería: ¿y qué encontraría Dios? Oculto en nuestros corazones, a lo mejor guardado en lo más íntimo. Recuerde que dijimos que íbamos a empezar a cazar zorras. ¿Qué es lo que Dios encontraría debajo de ciertas excusas, de ciertas justificaciones?
¿qué es lo que Dios encontraría? El salmista dice: examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, señálame. Porque si de algo estoy seguro, es que si Dios encuentra algo en tu vida que no le agrada, Él no te va a desechar. Él no te va a hacer un lado. No. El Señor te va a señalar porque Él te quiere restaurar, porque Él te quiere levantar. Hay cosas que no te destruyen de golpe, sino de a poco. Cosas pequeñas que casi son a veces difícil de ver a simple vista. Pequeñas decisiones que precipitadamente por no estar bien en nuestra comunión con Dios tomamos. Pequeños compromisos. Mire, estaba una persona entrevistando a algunos jóvenes y le hizo esta pregunta. A lo mejor los muchachos han visto esta entrevista. Le pregunta: ¿cuánto gastas al mes en apps? En esas aplicaciones que bajas a tu teléfono, la computadora, tu tablet. ¿Cuánto gastas? Y un muchacho le dijo: más o menos gasto como tanto. Dice: podemos empezar a investigar. Y cuando se dieron cuenta, hermanos, había apps que él estaba pagando, que nunca había cancelado y que se habían quedado por ahí escondidas y que él estaba pagando sin darse cuenta. Y se sorprendió, dijo: ¿cómo que estoy pagando todo eso? Así es el pecado. La Biblia dice que hay pecados ocultos y que el que oculta su pecado no puede prosperar. Así que si Dios te examina en esta tarde, si Él examina tu corazón, ¿qué es lo que encontraría? Tus decisiones, pequeños compromisos, pequeñas zorras que si no las cazas te van a robar la cosecha de tu corazón. Sabe que el fuego no se apaga por la fuerte que sopla una tormenta. Sabe que se apaga cuando dejamos de alimentarlo. Así es como se apaga el fuego. No es porque sople muy fuerte el viento, es porque dejamos de alimentarlo. No le estamos dando combustible. Y así sucede con nuestra relación con Dios. Nuestra relación y comunión con Dios no siempre, no es que no se pueda, pero no siempre se pierde por un gran pecado cometido. ¿Sabe por qué se pierde nuestra relación y nuestra comunión con Dios? Por justificar y excusar pecados ocultos en nuestro corazón, que aunque pequeños y aunque parecen inofensivos, están dañando nuestro cultivo. Cierre sus ojos ahí donde está.